Listo, entonces, como título vamos a colocar razón. ¿Listo? Todos, todas, vamos a copiar razón. Oigan, no traje mi agua. Profe, ¿como título o subtítulo? Como título, razón. ¿Listo? Entonces les voy a explicar un poco. Pues resulta que uno en la vida cotidiana, siempre en su diario vivir está comparando cosas. Siempre. De hecho, la comparación pues nos sirve para tomar decisiones, para establecer, bueno, nuestros gustos, nuestras, sí, cualquier especificación que queramos tener en nuestra vida, ¿no? Siempre utilizamos como este ejercicio de la comparación. Entonces, bueno, esto es más grande que esto es más suave que esto es menos laburoso, siempre estamos comparando las cosas porque eso es lo que ¿qué es lo que pasa? O sea, estamos repletos de múltiples opciones con todo, siempre. Y de hecho, entre más pasa el tiempo, más opciones se agregan a todas nuestras decisiones, a todos nuestros problemas, a toda nuestra forma de vivir. Siempre necesitamos de estar comparando. Esto es muy importante, pues por lo que les digo, como en esta lógica de clasificación, no sé si en algún momento ya habíamos hablado, resulta que para el ser humano es muy importante clasificar cosas, ¿sí? Básicamente por eso existe la matemática, porque le era necesario organizar y clasificar lo que sucedía a su alrededor, todo lo que pasaba con los fenómenos, con lo que veía, con la naturaleza, con las poblaciones, con la sociedad, todo lo necesita clasificar en grupos. Mentalmente funcionamos así, ¿sí? Mentalmente necesitamos tener grupos y clasificaciones para todo. Esto pues digamos que ha llegado a un punto que es un poco, no sabría si decirlo malo, pero sí es un poco polémico y es en la cuestión social, ¿no? Que a veces esa necesidad de clasificar, de organizar en diferentes grupos según sus características, nos ha llevado de pronto a discriminar y a segregar poblaciones, ¿cierto? Simplemente porque a veces establecemos criterios que no tienen mucho sentido para el ser humano, ¿no? O no es que tengan mucho sentido, sino que más allá de establecer esos criterios de clasificación, les damos más poder a unos que a otros y digamos que moralmente eso nos ha traído ciertos problemas. Entonces, eso no quiere decir que clasificar sea malo, ¿sí? Que comparar sea malo. No, no es que sea malo. La cuestión es que como todo, digamos que en nuestro buscar y entender humano, pues de alguna manera hemos caído en corrupción de de los conceptos, de todos los conceptos terminan cayendo en corrupción, entonces por eso terminamos usando estas comparaciones para a veces segregar poblaciones y eso está mal. Pero no quiere decir lo que les digo, no quiere decir que esto a priori, o sea, de entrada sea malo, sino que es necesario para el ser humano. Ha sido necesario que clasifiquemos todo porque eso nos sirvió de hecho para, pues, para establecernos como sociedad, para evolucionar como especie, porque pues nos permitió de alguna manera saber qué cosas eran peligrosas, qué cosas eran beneficiosas para nosotros, para nuestra supervivencia y demás. En eso, pues nos es importante estar eso, el ejercicio de la comparación, de saber qué es más que otra cosa, qué es menos, eh, cuáles son las diferencias entre cada uno de los elementos. Para la matemática, esas comparaciones se les llaman razón, ¿sí? La razón es como esa forma en la que tú comparas dos elementos, ¿sí? La comparación de dos elementos se le llama razón. Es la razón de diferencia, la razón de cambio, eh, la razón por la cual dos elementos pues pueden variar entre sí. Entonces, matemáticamente hablamos de que les voy a colocar acá la definición matemática de razón como tal. Dice que es la razón entre dos cantidades la razón entre dos cantidades A y B,
O sea, A y B son diferentes cantidades, siendo B diferente a 0, es muy importante, ya les voy a explicar por qué. Está dado por su cociente. ¿Qué es el cociente? ¿Qué es el cociente de algo? ¿Alguien sabe, tiene idea de a qué se refiere con que está dado por su cociente? ¿Qué es el cociente? ¿Ni idea? Bueno, les voy a explicar. Como lo principal, profe. ¿Cómo qué? ¿Qué dice Luchita? Como lo principal. Bueno, sí, de hecho sí es lo principal, pero matemáticamente el cociente se refiere a una división. Es la operación principal, pero sí se refiere a una división. Dime, Majo, ¿ibas a decir algo? Profe, ¿no es el resultado? El resultado, exactamente, es el resultado de una división. Si tienes toda la razón, es el resultado de una división. Y pues termina siendo lo más importante, como decía Lucho, termina siendo como lo más importante en estas comparaciones. Entonces, si yo tengo dos cantidades, A y B, y quiero compararlas entre sí, lo que yo hago es dividir una con la otra. El resultado de esa división va a ser esa diferencia, va a ser esa razón de diferencia, ¿sí? Cuando yo divido una cantidad entre otra, estoy hablando de, bueno, ¿qué tanto cambia una cantidad respecto a la otra, respecto al cambio de la otra cantidad? ¿Listo? Entonces, por eso se refiere que es el cociente. Va a ser el resultado de la división de las dos cantidades. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así? Ah, bueno, primero, como cosas que hay que tener en cuenta. Se habla de A, o sea, nosotros nos referimos cuando estamos hablando de una razón, decimos que la cantidad A es a B. O sea, la cantidad A es a B. Como tranquilos, yo sé que de pronto al principio esto es un poco abstracto, pero ya con los ejemplos se van a dar cuenta que no es tan terrible. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se puede notar también? Entonces va a ser A sobre B, nuestro cociente, o A 2 puntos B. Esto creo que también lo habíamos visto un poquito como cuando estábamos revisando las propiedades de la potencia y de la raíz, que cuando dividen dos cantidades se suele denotar con puntos, con 2 puntos. Entonces, acá también lo vamos a ver cómo se denota así. Entonces, A es a B, A es a B, A es a B. ¿Listo? Como que todo se refiere a eso. La razón, recuerden, ¿qué es lo que hacemos con esto? Es básicamente saber esa diferencia o esa comparación que hay entre dos cantidades. ¿Listo? ¿Cómo se relacionan uno respecto a la otra? ¿A qué me refiero con eso? Pues, digamos, a este marcador no voy a mirarlo como tal, como un marcador que existe, sino qué tan diferente es o qué tan es respecto a este resaltador, ¿sí? O sea, no me importa como tal el resaltador en sus características únicas, sino cuáles son las características que lo difieren o las que comparte con este. ¿Sí me entienden? Entonces, lo que yo hago con estas cantidades no es evaluar sus características solas, sino evaluar sus características cuando están siendo comparadas con otra cosa. O sea, necesito dos cantidades que comparar para poder entender esa razón. No puedo hacer con un solo elemento. Siempre que tenga dos elementos es que los voy a poder comparar. ¿Sí? Entonces, la razón siempre se va a dar entre dos elementos A y B, y lo que hacemos es estudiar cómo se comporta A respecto a la existencia de B, ¿sí? Respecto al comportamiento de B. Si A varía, influye en B, si B varía, influye en A. Entonces, eso es lo que vemos, como el comportamiento que se generan entre estos dos, ¿listo? Vamos a ver ejemplos. Entonces, digamos, cuando decimos, digamos, 32 es a 16, ¿sí? Entonces, acá lo que yo voy bueno, ya me apareció el chat, me apareció por alguna razón mágica el chat. Sofi, me habías preguntado que por qué ya no toma asistencia, por lo que el tiempo de clase ahora es mucho más corto.
muchísimo más corto. Entonces, como para poder aprovechar el tiempo de clase, no tomo asistencia, pero yo lo que hago es tomar de las personas que están ahí. O sea, los anoto, ya no los llamo, sino anoto y estoy pendiente de quienes están presentes en clase. Entonces, por ejemplo, tengo 32 es a 16. Entonces, no me interesa en sí analizar la cantidad 32, sino cómo es esa diferencia entre 32 y 16. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues básicamente lo planteo en manera de razón, o sea, en manera de fracción, básicamente. ¿Listo? Entonces, acá lo que me queda por hacer es simplificar, ¿cierto? Entonces, yo puedo sacar mitad de 32. ¿Cuánto es la mitad de 32? 16. 16. Ay, La mitad de 16, 8. 8. ay, Acá lo puedo seguir simplificando, ¿cierto? La mitad de 16 va a ser 8. La mitad de 8 es 4. 4. De hecho, puedo seguirlo. Entonces, acá 8 va a ser 4. De 4 va a ser 2. Y si se simplifico, la mitad de 4, 2. 2. Y la mitad de 2 es 1. ¿Listo? Si se dan cuenta, es 2 sobre 1 o, ¿cuál es otra forma de representar ese 2 sobre 1? ¿Dos enteros? 2 enteros, perfecto. Entonces, acá, ¿qué es lo que yo puedo darme cuenta? Que la razón que hay entre el 32 y el 16 es de 2, o sea, su cociente es de 2, o sea, básicamente es la mitad, ¿sí? Básicamente me están diciendo que entre 32 y 16, pues hay una relación de mitades, o si la vemos al revés, del doble, ¿sí? Va a ser la mitad de 32 o el doble de 16. Eso es lo que nos dice la razón. ¿Cómo es que se relacionan dos cantidades en específico? Entonces, se relacionan en este caso, pues 32 es a 16, pues con la mitad o el doble, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el resultado que nos dio fue 2, eso quiere decir que su relación es o dividida entre 2, ¿sí? O sea, 16 es la mitad de 32 o 32 es el doble de 16. Dependiendo de cómo yo lo vea, pues la razón de cambio de ellos va a ser 2. ¿Listo? El múltiplo 2. Hasta ahí tomen los apuntes, chicos y chicas. Profe, ¿dónde dice A y B cuando B, qué es ese signo? Ahí Ahí arribita. ve cuando B es diferente a 0. Les voy a explicar, bueno, primero tomen hasta ahí, ya les explico por qué. B es diferente, o sea, si este es el igual, cuando tú le pasas una lineecita perpendicular al igual, dices diferente. ¿Listo? Ese es el símbolo de diferente. Ah, ok, profe. Listo. ¿Listo? Les voy a explicar entonces por qué es que esta acá nos dice primero que cuando B es diferente a 0, ¿por qué? Entonces, lo que pasa es que si se dan cuenta, pues la razón entre dos cantidades es su cociente, o sea, su división. Resulta que si se dan cuenta, B está en la parte de abajo como denominador. Si B fuera 0, ¿sí? Si B fuera 0, esa división se me indetermina. Si quieren ustedes, háganle el experimento en su calculadora. Cojan cualquier número, por ejemplo, yo voy a coger el 8 y lo voy a dividir entre 0. A ver cuánto les da. Díganme cuánto les da eso. Dividan cualquier número entre 0 en su calculadora. Profe, me aparece match error. Listo. ¿A quién más le aparece error? Sí, el profe me dice más error también. Exacto. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Lo que pasa es que la división entre 0 no está definida. ¿Ustedes cómo dividen algo entre 0? O sea, de entrada eso va en contra del concepto de la división. El concepto de la división a mí me dice que yo debo coger una cantidad y dividirla en cuantas partes me diga el denominador, ¿no? Debo dividirla en una cantidad de partes, repartirla, esa unidad, repartirla en una cantidad de partes. Pero si me dicen que la reparten 0 cantidades, ¿qué sentido tendría?
¿sí? Como que no hay no hay sentido, no hay ningún sentido en dividir una cantidad entre cero. Entonces, por eso ni siquiera matemáticamente está definida. Se le llama indeterminación. Dime. El que se puso a pensar en esa ecuación se le explotó la cabeza. Se le explotó la cabeza, sí, eso, y eso suele pasar, ¿no? Con un montón de ecuacioncitas, ahí ya poco a poco nos vamos a ir metiendo con conceptos un poco más complejos de la matemática. Dime, Nico. No, profe, verdad, se me levanto. Ahí, se durmió ahí encima del botón de levantar la mano, eso fue lo que le pasó a Nicolás, realmente. Entonces, es por eso que acá nos dicen que la razón de dos cantidades A y B, cuando B es diferente de cero. B no podría ser cero. No podemos comparar o buscar la razón de cambio entre una cantidad y cero. No tendría sentido buscar. Es como que yo les dijera, bueno, compárense, yo qué sé, comparen su cuaderno con nada. O sea, no tiene sentido, ¿cierto? Si yo voy a comparar dos elementos, pues esos dos elementos tienen que existir, tienen que tener características que sean comparables. El cero básicamente es la definición de la no existencia de algo. Entonces, pues yo cómo voy a comparar algo con la no existencia, con nada. Pues no tendría sentido esa comparación, ¿cierto? O sea, pues si yo voy a comparar, yo qué sé, esta calculadora con nada, pues la diferencia es toda la calculadora. Entonces, pues no tendría mucho sentido. Y matemáticamente, pues como esas diferencias, esas comparaciones se dan en forma de división, entonces pues no tiene sentido dividir algo entre cero. No está definido para la matemática. Entonces ya saben, ¿no? De acá, este dato les va a servir toda la vida también porque en muchas, luego lo vamos a aplicar también un montón. Dime, Isa. Ay, en el segundo es A dividido B y eso te da AB. No, acá lo que les estaba colocando son las tres formas de representarlo. A es a B, ¿sí? Esta es como la forma escrita, literal. Puede ser en cociente, normal, en una fracción, o Okay. a 2 puntos B. Esos 2 puntos también me hacen referencia a una división o a la razón entre dos cantidades. ¿Listo? O sea, los pueden encontrar ustedes de esta manera, de esta o de esta. Igual para operarlos siempre utilizamos la división para operarlos. ¿Listo? Digamos que esto como tal, o sea, el tema como tal. Dime, Lau. Entonces, cuando tú pones los A y B, es cualquier número, o sea, solo es el ejemplo, pero podrían ser cualquier número. Exacto, podría ser cualquier número diferente a cero, ¿no? No puede ser cero, pero van a ser cualquier número. Puede ser de los naturales, de los racionales. De hecho, vamos a hacer un ejemplo con los números, con racionales. ¿Listo? Para que notemos un poco que se puede con cualquier número, realmente. Entonces es como esto, ¿no? Que nos demos cuenta que estas son formas de... En sí el tema, en específico, el tema grande, se llama razones y proporciones, ¿sí? Porque es lo que me ayuda a mí realmente, por ejemplo, con este tema vamos a aprender a hacer escalas. ¿Cómo podemos hacer escalas? Por ejemplo, cuando hacen un mapa, por ejemplo, el mapa de Bogotá o de Cota, pues no lo hacen en tamaño real, ¿cierto? Pues obviamente no lo hacen en tamaño real, lo pasan a una escala. Pero eso no quiere decir que entonces los tamaños acá no representen la realidad. No, sino que lo hacen escaladamente, ¿cierto? O sea, como que manejan una proporción para que se mantenga como esa razón entre cada una de las distancias. Esto es lo que me permite hacer eso, poder hacer escalas. Entender que si yo tengo algo chiquito, no quiere decir que no voy a manejar las mismas proporciones. Digamos, si yo estoy haciendo un muñequito chiquito, entonces, si estoy haciendo una cara, pues debo manejar unas proporciones, o sea, que los ojos respecto a la cara mantengan más o menos la misma razón. ¿Sí me entienden? Esa es eso lo que significa una razón. La razón entre una cosa comparada con otra. O sea, si digamos, yo qué sé, mis ojos ocupan digamos, el 25% de mi cara, ¿sí? Mis ojos ocupan el 25% de mi cara. Cuando yo lo vaya a hacer, si yo lo voy a dibujar chiquito, pues los ojos de ese muñequito chiquito también deben ocupar el 25% de esa cara chiquita. Deben mantener la proporción, la escala.
para eso es que nos sirve pues como entender esto, para eso no, digamos que las razones van a ser la forma de encontrar ese cálculo entre cómo yo puedo generar escalas o más chiquitas o más grandes, manteniendo las proporciones, que si yo voy a hacer, yo qué sé, la cara normal en versión chiquita, pues que eso no se vaya a ver totalmente caricaturesco, ¿cierto? Porque pues que los ojos ya son supremamente grandes, no, deben mantener una proporción. Entonces, les voy a mostrar acá otro ejemplo con números racionales. Por ejemplo, imagínense este. 3 medios es a 3 cuartos. ¿Sí? 3 medios es a 3 cuartos. Entonces, acá, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente, como ya sabemos que las razones se manifiestan por medio de cocientes, entonces planteamos el cociente. Entonces va a ser 3 medios dividido 3 cuartos. ¿Cómo yo hacía esto? ¿Cómo yo hacía las fracciones sobre fracciones? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Como una orejita. La ley de la orejita, ¿cierto? Entonces, que también, bueno, que esta ley de la oreja se llama realmente ley de extremos y medios, ¿no? Entonces acá voy a ponerlo esto como en azulito. Ley de la oreja o ley de extremos y medios, en donde lo que hacemos es multiplicar los extremos, ¿cierto? Primero, entonces eso es lo que me queda arriba, digamos que el nombre me da la guía de lo que yo debo realizar con mi operación. Se llama extremos porque la multiplicación de los extremos me queda de primeras, o sea, arriba. Entonces arriba va a ser 3 por 4. Y los medios, la multiplicación de los medios de estos que quedan acá, pues me quedan en la parte de abajo. Entonces 2 por 3. No se les olvide, esto es división entre fracciones. Listo, entonces 3 por 4 es 12. Y 2 por 3, ¿cuánto es? 6. 6, exactamente. Entonces acá podemos simplificarlo, ¿cierto? Le podemos sacar mitad a 12, eso es 6. Mitad de 6 es 3. Acá podemos sacarle tercera, ¿cierto? Tercera de 6 es 2. Tercera de 3 es 1 y me da de nuevo, vean que acá me volvió a dar 2. ¿Qué quiere decir eso? Que la razón entre 3 medios y 3 cuartos es de la mitad también. ¿Listo? O sea, si por ejemplo, ¿esto para qué me sirve? Por ejemplo, para entender qué tan pequeño o qué tan grande es una imagen respecto a la realidad. Si yo quiero hacer un retrato de un perrito, ¿sí? Un dibujo de un perrito, pero no lo voy a hacer en tamaño real. Entonces, bueno, yo voy a buscar a ver qué escala quiero. Si yo lo quiero hacer a la mitad, pues me va a servir realizar este cálculo, ¿sí? O si yo ya analizo ese cambio de sus medidas, pues digo, listo, está la mitad más chiquito, está 3 cuartos más pequeño, está, bueno, dependiendo la cantidad de la razón que me dé. ¿Listo? Entonces, no sé, Profe. dime, Isa. Me perdí ahí después de que multiplicaste 3 por 4 y 2 por 3. Acá lo que hicimos fue simplificar. Tú ya el año pasado en tu colegio de pronto habías revisado lo de la simplificación de fracciones. Sí, señora. Entonces eso fue lo que hicimos. Mira, simplificamos acá. 3 por 4, 12. 3 por 2, 6. Y simplificamos. ¿Cómo hacemos para simplificar? Recordar que debemos dividir. La mitad. Exacto, tanto el numerador como el denominador entre el mismo número. Si no se puede entre el mismo, pues no podemos simplificar. En este caso... O sea que simplificamos el resultado que nos dio la multiplicación. Debemos simplificarlo lo máximo posible para poder llegar a la última respuesta, saber realmente cuánto es mi escala de cambio, mi razón de cambio. ¿Listo? Es eso, la razón es qué tanto varía una cosa con otra, una cantidad con otra, qué tan diferente es, ¿sí? Qué tan diferente es la cantidad A de la cantidad B. No tiene sentido pensarnos que si la cantidad B es 0, ¿cuál es la diferencia? Porque pues la diferencia sería toda, ¿cierto? Por eso es que esa división entre 0 pues no está definida. Pero entonces si yo tengo cantidades diferentes a 0, yo las puedo comparar y esa comparación me da un número de diferencia, qué tan diferentes son.
En este caso, por ejemplo, en los dos ejemplos que hicimos nos dio la mitad, o sea, eran diferentes por su mitad o por el doble. ¿Listo? Entonces es importante que vayamos ingresando y comprendiendo un poco esto del concepto de la razón para llegar a las proporciones. 6 dividido 2 es 3. Sí, corazón, mira, ahí está el 3. ¿A qué te refieres? Y acá lo que hicimos al final es como no le podíamos sacar mitad al 3, como el 3 no tiene mitad, lo que hicimos fue sacarle tercera a ambos. Entonces 6 dividido 3 me dio 2 y 3 dividido 3 me dio 1. Acá no le podíamos sacar mitad porque la mitad de 6, bueno, la mitad de 6 es 3, pero la mitad de 3 es 1.5 y pues la idea de simplificar es que sean enteros. Entonces por eso fue que acá lo que hicimos fue sacar tercera. Profe, Dime, Lau. es que en mi anterior colegio, cuando simplificábamos, era como que si tú sacabas, si simplificabas con la mitad, y en el siguiente número para simplificar no podía sacarle la mitad, sino tercera. Entonces, no, si en el siguiente podías sacarle segunda, no podías hacerlo, o sea, no te puedes devolver. Sí, bueno. Entonces, ¿eso es cierto? No, no es que sea cierto. De pronto no es que se los hayan enseñado así, de pronto lo recuerdan de esa manera, puede ser que generen confusión, puede que se los hayan enseñado así, pero no es cierto. Tú puedes simplificar por la cantidad que quieras en cualquier momento, desde que el único criterio que debes tener en cuenta es que se pueda arriba y abajo. No importa si primero lo hiciste por la mitad y luego tercera y luego vuelves a sacarle mitad, no importa. Si primero le sacas quinta y después mitad y después tercera y después otra vez quinta, no importa. Como tú sientas conveniente, el resultado siempre va a ser el mismo. No importa si tú de pronto sacas, hay unos que, por ejemplo, uno le saca mitad y mitad y mitad y mitad y mitad y se le sale un montón de simplificación y llega a un resultado, perfecto. Pero resulta que desde el principio se le podía sacar quinta y siempre se le pudo haber sacado quinta. Entonces, si yo le saco quinta, de pronto mi procedimiento se acorta, pero igual debo llegar al mismo resultado. A lo que voy es que no importa qué número utilices, desde que sea divisible tanto arriba como abajo, te va a funcionar y vas a llegar al mismo resultado. Si quieren, pues ustedes en la cantidad de pruebas que vayan a hacer, por ejemplo acá, de hecho acá desde el principio pudimos haber sacado tercera. Tercera de 12 era 3 y tercera de 6 era 2. Entonces nos daba, ¿qué? Tercera de 12 es 4, perdón. 4 y la del 6, tercera de 6 es 2. ¿Sí? Esto después le podíamos haber sacado mitad. Mitad de 4 había sido 2 y mitad de 2 es 1. Llegábamos al mismo resultado. También le pudimos haber sacado sexta. Sexta de 12 habría sido 2 y sexta de 6, 1. Llegábamos al mismo resultado. No importa cuál sea el número que utilices, desde que se pueda hacer tanto arriba como abajo y así quieras volver después a usar uno anterior, vas a llegar al mismo resultado. ¿Listo? Entonces, en eso no se preocupen. Lo importante siempre va a ser que tanto el de arriba como abajo se puedan dividir en el mismo número. ¿Listo, Lau? Listo, profe, gracias. Listo, no, con gusto.